amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos ahora, bienvenida a escena a Emma. Gracias. Bienvenida hola. Emma, va a estar participando con nosotros. Bienvenida, muchísimas gracias por participar, por estar aquí entre nosotros. Gracias Emma. El doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos con nosotros. Vamos a empezar. Bien, Emma. Ok, la primera pregunta es, ¿podría dar más ejemplos más extensos sobre el sufrimiento espiritual? De niña fui abusada y toda mi vida he llevado ese sufrimiento. ¿Eso cómo lo podré unir a Jesús? Bueno, tenemos que entender que todo lo que la humanidad vive y va a vivir y ha vivido, lo tuvo que vivir Jesús, lo tuvo que tomar sobre de él para poderlo redimir, poderlo rehacer y poderle dar al Padre la gloria, el amor, la correspondencia que cada una de estos actos se hicieron fuera de la divina voluntad. Por lo tanto, el sufrimiento de una persona abusada es el sufrimiento que Jesús tuvo que sufrir, y no solo el sufrimiento de la persona abusada, sino que tuvo que tener en él todo el pecado, todos los sentimientos, los impulsos, los instintos del abusador. O sea, tener que, con su voluntad humana unida a la voluntad divina de él mismo, vencer todo aquello. Por lo tanto, cualquier sufrimiento que tengamos aquí en nosotros en la vida, no importa de qué tipo, moral, material o espiritual, Jesús lo tuvo que padecer en él. Si sabemos esto, entonces ahora podemos fácilmente en la divina voluntad unir lo que estamos sufriendo, unirlo al sufrimiento que Jesús tuvo, no solo por lo que a mí me hicieron, sino por todos los sufrimientos de todas las personas que sufrieron lo mismo. O sea que en realidad es muy sencillo el poderlo unir. El punto es la intención. Y reparar a Jesús. ¿Cómo lo reparamos por eso? Agradeciéndole, amándolo, aliviándolo por todo lo que tuvo que sufrir por nosotros, ¿sí? Lo que tuvo que sufrir por los pecados que comete la persona abusada. ¿Qué pecado comete la persona que está siendo abusada? Coraje. Resentimiento, ira, odio, un deseo de venganza, un deseo de hacer daño. Uh-huh. Todo eso lo tuvo que tomar Jesús sobre de él y vencerlo, sufrirlo, repararlo. Porque generalmente pensamos que la víctima no tiene culpa. Uh-huh. ¿Sí? O sea, decimos, no, es que él o ella fue víctima de un delito. Pero en el momento que está siendo víctima, está respondiendo con agresión de voluntad. Y recordemos que el punto es la voluntad. Puede ser que yo no pueda hacer algo físicamente, pero con mi voluntad, como es una potencia espiritual, puedo hacer 1000 bienes o 1000 males. Yo con mi voluntad ahorita le deseo a Alejandra, ay, ojalá y se muera esta mujer. Bueno, ahí, perdón. O sea, ahí estamos cometiendo un crimen. O sea, para el mundo, para la parte material, no se produjo nada. Pero en la parte espiritual, el deseo, cuando realmente es algo muy, muy fuerte, queda hecho como un acto de un crimen, un asesinato ahí, ¿no? Igualmente con los bienes, o sea, cuando la voluntad puede desear 1, 1000 bienes, la voluntad tiene la capacidad de poderlo llevar como propio, no propio, sino como real. Y ante Dios queda como un acto hecho bueno o un acto hecho malo, aunque en la materia no se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo unir ese ser abusada
Bueno, pues de esta manera, y reparar por lo que uno sintió en ese momento y lo que uno deseó en ese momento, ¿no? Ese es el problema, que los sentimientos malos que se nos producen cuando recibimos alguna agresión, nunca los reparamos. Nunca decimos que estamos haciendo mal, pensando, No. teniendo resentimiento, odio, coraje, ira, deseos de venganza. Ahí lo dejamos. Es que tuve la razón. Claro. Yo fui la víctima, yo tengo derecho a sentir todos estos sentimientos malos, por lo tanto no los debo de reparar. Y lo pensamos como normal. Y no, definitivamente esto es algo que si revisamos con calma el Evangelio, veremos que Jesús nos pide perdonar al enemigo, orar por él, o sea, nunca poner resistencia al mal. O sea, si te quieren robar, te quieren quitar la capa, quitarles la capa y no me acuerdo qué otra cosa, la túnica. Si te quieren obligar a ir con ellos X cantidad de pasos, ve con ellos el doble. O sea, no hay una sola indicación en el Evangelio en donde diga que está bien desearle el mal a alguien, aunque te esté agrediendo. Jesús en su pasión jamás le deseó el mal a los verdugos o a toda la gente que lo insultaba, que lo agredía verbalmente o incluso físicamente, sino siempre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, ejemplos ya no en Jesús, porque van a decir, bueno, es que era Jesús. O sea, el único que se me ocurre ahorita es María Goretti. María Goretti, que es acuchillada, o sea, apuñalada por una persona que la quiere violar y ella se defiende cuidando su virginidad, pero en ese momento, o sea, ella está pensando en perdonar, está pensando en que está cometiendo pecado y se lo dice, es que te vas a condenar. O sea, está pensando no en ella, sino en el agresor. O sea, esa es como la respuesta lógica, ¿no? Entonces, lógica desde el punto de vista espiritual. Sí, claro. Entonces, siempre que suframos alguna agresión de cualquier tipo, cuidemos mucho la reacción de nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo puedo saber qué es lo que debo compartir con los demás y lo que solo tiene que quedar entre Jesús y yo? Mi familia sabe de mi enfermedad y le piden a Dios que me cure. Y yo les digo que si fuera voluntad de Dios que me curara, ya me habría curado. No sé si deba decirles que yo en verdad creo que esta cruz es directamente mandada por Jesús para mí. Jesús le dice a Luisa que todo aquello que pasa entre Jesús y el alma, eso no se debe de externar, porque si se habla, se platica, se pierde el ímpetu para seguir obrando y seguir actuando en la divina voluntad. La única persona con la que se puede hablar de ello es con el sacerdote, o sea, con el confesor, porque ahí la fuerza del sacramento impide que se disipe todo lo que Jesús hace. ¿Qué ejemplos podríamos poner de eso? Voy a ponerlo quizá no en la divina voluntad, sino fuera. Vamos a poner a un alcohólico. Un alcohólico que se regenera, un alcohólico que por medio de la palabra, o sea, empieza a progresar. ¿Qué está pasando? ¿Jesús le está hablando en el interior? Sí, pero también tiene que poner su disposición. Sí, pero sí le habla. ¿Y cómo le habla? A través de la palabra, a través del Evangelio, a través de los consejos, a través de lo que le van mostrando más o menos de Dios, y esa palabra empieza a incidir en su interior y empieza a modificar su manera de pensar. Y lógico, le va a costar mucho trabajo, sí, pero va a ir saliendo. ¿Qué pasó ahí en el interior? Dos cosas. La primera es en la parte muy íntima del alma, en ir modificando las causas de que haya caído en el vicio. ¿Qué causas pudieron ser?
desamor, maltrato, quizá malos ejemplos, lo orillaron, o por propia voluntad, o sea, que haya caído. Entonces ahí Jesús va a ir modificando por medio del amor, por medio de un trato muy íntimo con él, y entiéndase que no es un Jesús que se le aparezca, sino es un Jesús que influye en él desde el punto de vista espiritual. Eso no lo debe decir. ¿Qué puede decir? Jesús me sacó del vicio. Jesús me curó del alcoholismo. Jesús me curó de la drogadicción. Jesús me curó de la prostitución. En fin, pero no entrar en detalles con lo que Jesús hace en el alma. Entonces eso sería lo primero. Le debe decir a los demás lo que está pasando. Todo el mundo pide porque que Jesús la cure. No hay problema, permita que los demás pidan que oren por usted sin problemas. La cosa es que uno debe poner toda su confianza en Dios. ¿Voy a recurrir al médico? Sí, no hay problema. O sea, necesitamos acudir a los medios lícitos que se nos presentan y que Dios permite, pero mi confianza estará en Dios, no en el doctor. Mi confianza estará en Dios, no en la medicina. Si el médico a través del tratamiento logra una curación, se lo agradeceré a Dios, no al médico. Si no me da resultado, me empeoro o pasan cosas más graves o incluso llego a fallecer, a morir, no le voy a achacar al médico ni a las medicinas, sino le voy a agradecer a Dios que es el momento que Él está decidiendo que yo me presente ante Él. O sea, recordar que siempre es Jesús, que siempre debemos verlo a Él en todos los sucesos de nuestra vida. Que los demás pidan, perfecto, pero que yo pida, yo lo que voy a pedir es simple y sencillamente que se haga su voluntad en mí. Que yo quiero exactamente lo que Él desea que yo sufra, o que yo viva, o que yo pase. Y voy a tratar por todos los medios de unirlo a los sufrimientos y a la pasión y a la vida de Jesús, reparando, ofreciendo por toda la humanidad. Creo que ese sería como el punto principal, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad que tiene esta persona de, en ese momento, en estos sufrimientos, en esta situación que la puso Jesús, de mostrarle a sus familiares y amigos lo que es vivir en la divina voluntad. Lo que es fundirse en la divina voluntad, hacer lo que Dios hace, querer lo que Dios quiere. Uh-huh. Es maravillosa esta oportunidad. Claro, hay sufrimientos de parte de la persona, de parte de la familia, pero podemos de ahí sacar muchos frutos, yo pienso. Así es. Que también puede haber lo contrario. Uh-huh. Decir, ya la enajenaron, ya le metieron estas ideas. No, o sea, sí pasa, ¿no? Uh-huh. En fin. Yo creo que lo que importa es la actitud de la persona. Uh-huh. Y la actitud de la persona creo que lo que está expresando es perfecto. Yo estoy segura de que si Dios quisiera que me aliviara, ya me hubiera aliviado. Por lo tanto, si sigo enferma, si estoy enferma, es voluntad de Dios de alguna manera que yo continúe ahí. Para el mundo es una locura estar sufriendo. Para la parte espiritual, el sufrimiento es un tesoro. Cuando ya conocemos realmente el valor del sufrimiento y lo que el sufrimiento ocasiona. Ok, siguiente. En el libro del cielo, volumen 26, Jesús le dice a Luisa que ella es la nueva Eva. ¿Acaso María y Luisa están consideradas en el mismo nivel? No, definitivamente no. Aquí debemos entender que Dios ha hecho con la familia humana 3 grandes obras. Y Él nos dice, como para empezar a entender esto,
que cada vez que Él quiere hacer una obra que será para el bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno ha llevado a cabo todo lo que Él quería, o sea, le ha pagado en todo lo que Él quería hacer, en ese momento Él decide ya poner esa obra a disposición de toda la familia humana. La primera obra, que es la creación, la trata ¿con quién? Con su propia humanidad. O sea, recordemos palabras de San Pablo, donde nos dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea, toda la creación está puesta en Jesús y Jesús tiene que pagarle a la divinidad por todo lo que Él va a hacer. Pagarle, como dije, en amor, en gloria, ¿sí? La segunda obra que tiene que hacer, que es la redención, la trata también con uno primero, que es María. Y con María, Él va y todo lo deposita en ella, y ella le paga a nombre de toda la familia humana. Le da el amor, le da la gloria, la retribución. Ella sufre igual que Él en todos los sufrimientos de toda la humanidad en forma interior, no cruenta, y va rehaciendo también en ella todas las obras de la humanidad que están mal hechas. Cuando la divinidad recibe todo esto de María, ahora ya pone a disposición del mundo a su Redentor, y viene la encarnación del Verbo y todo lo que viene después. En la tercera, bueno, aquí con María, le pone todos los bienes de la redención, y uno de esos bienes es el reino de la divina voluntad. Pero ese reino de la divina voluntad no es la misión de María el presentarlo, el externarlo. O sea, la misión de María es en la redención, pero ella tiene que tener en ella todos los bienes que el reino de la divina voluntad contiene. Por eso es que el Verbo eterno se puede encarnar en ella. Ahora, ella se dedica a lo suyo, o sea que es la redención, y tiene en su haber todos los bienes de la divina voluntad, que los va a traspasar a la criatura que Dios escoja. Y esa criatura que Dios escoge para esta obra del reino de la divina voluntad es Luisa. Entonces, Luisa es la tercera obra de Dios, o sea, la persona con la que Dios va a tratar la tercera obra de Él, que es la santificación, que más bien lo podríamos poner como la divinización de la criatura. Luisa recibe prácticamente todo esto de parte de María y de parte de Jesús. Están a nivel con María en cuanto a que María es segunda obra de Dios, Luisa es tercera obra de Dios. Pero a Luisa no la podemos igualar a María, porque María tiene algo que la hace infinitamente superior. Primero, es inmaculada. Luisa no. Segundo, en María el Padre deposita su fecundidad divina para que pueda ser madre del Verbo eterno encarnado. Tercero, o sea, María es ya la madre del Verbo. Todo eso Luisa no lo tiene. Luisa tiene el reino de la divina voluntad y coparticipa. Hay una coparticipación de todos los bienes de María, pero no son de ella. O sea, Luisa se une a María en todos esos bienes, pero no puede decir que es obra de ella. María se une a los actos que hace Luisa, y María sí puede decir que los actos de Luisa son actos de ella, porque de María está saliendo todos los bienes de la divina voluntad. No sé si queda claro. Sí.
Te veo con ganas de preguntar. De preguntar. Sí, entonces, la que realmente sería la segunda Eva sería María. Porque María, ya no... María es la que tiene que redimir a Eva. O sea, en la obra de María Valtorta hay varias lecturas donde María va explicando lo que ella tuvo que hacer para rehacer a Eva, para dar marcha atrás al pecado de Eva, en fin. Aquí, bueno, vamos a decir algo que hay que tomarlo con mucha reserva y por favor que se entienda que es simplemente no es teoría, sino una forma de presentarlo que habría que discutirlo. Pero si la obra de Adán, lo que Adán tenía como necesidad de llevar a cabo, era el reino de la divina voluntad en la tierra, quiere decir que en los planes originales de Dios no existía la redención. O sea, no eran 3 obras, sino eran nada más 2 obras, que era la creación, y en esa creación del hombre, Dios depositó todos los bienes que toda la familia humana debería de haber tenido. Si todo hubiera marchado dentro de los planes, diríamos, originales de Dios, el hombre no hubiera necesitado redención. ¿Por qué? Porque se hubiera permanecido siempre en ese punto de unión con la divina voluntad y en ese punto de fusión con la humanidad de Jesús. Pero como Dios sabía de antemano, porque Dios lo tiene todo en su eterno presente, que el hombre se iba a salir, entonces está decretado la obra de la redención. Y esa obra de la redención está puesta ahora en Jesús. O sea, Él es el que tiene que hacer, y como precursora o cooperadora a eso es María. Ahora ya viene la segunda obra, y el hombre redimido, el hombre rehecho. Pero falta el hecho de volverlo a poner al hombre en su punto de origen. O sea, todavía no está el reino de la divina voluntad no está en la tierra, el querer divino no está todavía disponible, vamos a decirlo de esta manera, para que la criatura lo pueda tomar y unirse a él. Entonces falta la obra de la criatura viviendo aquello. Jesús tiene el reino en él. Bueno, él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Por lo tanto, lo tiene en sí mismo por naturaleza. María tiene el reino de la divina voluntad en ella, sí, por un don. Desde el momento en que su alma es creada, en ese momento se le da el don de la divina voluntad. Entonces ellos lo viven, ellos lo tienen, ellos todo. Jesús viene a rehacer al hombre. En Jesús se rehace la familia humana. Ojo con esto, entre María y Jesús es una nueva creación de la familia humana. La familia humana que viene de Adán quedó muerta a la gracia. Entonces, para rehacer a esta familia humana está Jesús y María, y entre ellos rehacen al hombre, le otorgan nuevamente la gracia y la posibilidad de poder salvarse. Pero la divina voluntad todavía no está disponible para dársela al hombre, y esa obra le toca a Luisa. Por lo tanto, podríamos poner a Luisa como que va a completar o llevar a cabo la tarea que tenía Adán. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, aunque María y Jesús ya tienen el reino en ellos, son los que lo logran, son los que hacen todo,
pero la que lo pone a disposición de toda la familia humana es Luisa, porque ella cumple al pie de la letra todo lo que era necesario para que ese reino se instaurara aquí. Por lo tanto, podríamos decir que Luisa sería como otro Adán. Aunque en el Evangelio, se toma a Jesús como el segundo Adán. Pero se le toma así porque es el que viene a rehacer como la creación del hombre. Pero una creación que todavía no está completada. Vamos a medio ponerlo así ya como ciencia ficción divina. En el paraíso, Dios formó la figura del hombre y para darle vida, el soplo divino se impuso la divinidad en aquella criatura para que viviera. En los escritos de Luisa nos dice que fueron 2 veces que le dio el aliento. En la primera vez le creó el alma, el espíritu y las 3 potencias del alma. Y en el segundo se puso él a unirse con el hombre para ya darle vida divina. Ahora, con Luisa, antes de con Luisa, en la redención, si estamos diciendo que vuelve a rehacer a la familia humana, le está dando el primer soplo. Vuelve a darle el alma, vuelve a darle el espíritu, vuelve a darle las potencias y vuelve a darle la gracia, que eso es lo principal, que es lo que le brinda la posibilidad al hombre de poderse unir nuevamente con Dios, pero el segundo aliento no se lo dio. ¿Sí? O sea, el segundo aliento en donde es Jesús poniéndose como vida, fundido en Adán. Ese segundo aliento se lo va a dar a través de Luisa. Entonces se prorroga esta acción que Jesús logra con su pasión, con su vida, pero no lo pone de manifiesto, sino que se lo da a Luisa para que ella sea la que lo lleve a cabo. No sé si se quedó más o menos claro. Originalmente Adán era el que nos iba a heredar todo eso que ahora a Luisa le toca darnos. Así es, pero nos lo da porque Jesús lo tiene, porque María lo obtuvo, pero no era la misión de ellos en ese momento otorgárnoslo a nosotros. Por eso puse esa lectura donde Jesús dice que son 2 alientos. En el primero le infunde el alma y en el segundo se pone él. Aquí la redención que conocemos sería el primer aliento a esa nueva creación de la familia humana, y ahora el hombre vuelve a ser espiritual. El hombre vuelve a tener acceso a la gracia. El hombre vuelve a tener la posibilidad de ser un gran santo, pero nada más. Y el segundo aliento, que es la fusión ya de la divinidad con la humanidad, lo da Jesús, pero a través de Luisa. Entonces Luisa lleva a cabo la obra de Adán. Y por eso en alguna ocasión Jesús permite que Adán se le presente a Luisa y Adán le dice: bendito sea el Dios que ya permitió que que salga a la luz la criatura que va a completar la obra que yo dejé incompleta. Sí, hasta le agradece, ¿verdad? Ok. Pero la Virgen lloraba cuando sufría. ¿Podemos nosotros llorar y ofrecer? Claro. O sea, una cosa, la parte humana, por favor, esto que también quede muy claro. La parte humana nunca se va a quitar. Pero, o sea, en la parte de sufrimiento, la parte de sensible, la parte de las lágrimas, de ese dolor que se siente, siempre estará presente. Porque ahí va la parte humana de María y de Jesús. Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús tuvo todos los sufrimientos que tiene un hombre. Pero, o sea, eso es por la parte de los dones de naturaleza humana.
esa sensibilidad nunca se va a quitar. Pero al mismo tiempo todo eso está unido a la divina voluntad, está unido al sufrimiento, a todo lo que Dios quiere que esa criatura pase y sobre todo a la finalidad de ese sufrimiento. Por lo tanto, en el interior de la persona hay un gozo. O sea, por fuera hay un sufrimiento, hay lágrimas, pero por dentro hay un gozo por saber el bien que está produciendo aquello que se está externando afuera. A Jesús le dolió su pasión infinitamente. O sea, imaginemos lo que quiere decir un clavo atravesando los dos pies. Lo que es un clavo atravesando la mano. O sea, a veces nos picamos con una espinita o con algo así, alguna planta y nos duele. Imaginemos una corona de espinas que se nos pone en la cabeza y nos la entierran a fuerza y todavía le dan de golpes como para clavarla más. Y no una vez, sino fueron 3 veces. Imaginemos lo que quiere decir recibir flagelos, golpes, en fin, le dolió infinito. Pero adentro, en su interior, el gozo de saber que cada sufrimiento de estos que está teniendo significaba ir rehaciendo a las almas que él quería tener consigo, que era ir teniendo nuevamente a su familia humana que él mismo deseaba, que él mismo creó, volverla a readquirir. Entonces, ese gozo nadie se lo puede quitar, ¿sí? Pero es un gozo a través del sufrimiento. No es masoquismo, porque muchas veces se toma como que estamos hablando de algo masoquista. No, es el gozo espiritual de saber lo que se está obteniendo a través del dolor y del sufrimiento. Sí. Por eso yo creo que también es recomendable la lectura de los textos de María Valtorta, el Evangelio como me ha sido revelado, porque ahí también vemos escenas en las que Jesús está muy conmovido porque trata de convencer almas y no puede, y ve rechazo, y llora. Y María desgarrada en el momento de estar viendo a su hijo en la cruz, María afligida porque sabe lo que le están haciendo. En fin, toda la obra de María Valtorta, esa es mi idea. Yo pienso que hace un todo con la revelación de Luisa. Es muy curioso, o sea, Valtorta es un poquito posterior a Luisa. Y dentro de la obra de María Valtorta hay un dictado que es muy interesante de Jesús. Miento, estoy mintiendo, no me hagan caso. Es en las revelaciones a un sacerdote italiano, a Monseñor Octavio Michelini, donde, hablando de las persecuciones que estaba sufriendo este sacerdote, él le habla de las persecuciones, del sufrimiento, y le dice, mira, la conversación desemboca en María Valtorta. Y le dice, ahí tienes a mi hija, María Valtorta, a la cual le estoy dictando una obra que será de un inmenso beneficio para la Iglesia regenerada. 1970 y tantos. Entonces uno dice, bueno, ¿que no la Iglesia regenerada será a través de Luisa? Y muchas personas piensan que con Luisa es suficiente y no hemos entendido que a Jesús no lo conocemos todavía, ni siquiera en su parte humana. Tenemos ligeros sucesos, flashazos que nos deja el Evangelio y que podemos profundizar enormemente a través de ellos, pero no conocemos la plenitud de todo lo que Jesús hizo. Entonces, la obra de María Valtorta y la obra de Luisa se complementan, porque la obra de María Valtorta nos enseña la parte humana de Jesús. O sea, cómo se comportaba la naturaleza humana, el verdadero hombre en la tierra,
con el verdadero Dios en su interior. O sea, no se muestra exactamente cómo interactuaban, pero la humanidad se ve perfecto. Y sobre todo se notan cuáles son las causas del obrar de Jesús en determinadas ocasiones, que a veces resulta escandaloso desde el punto de vista del Evangelio. No es bueno darle el alimento de los hijos a los perros. O sea, es despectivo, totalmente despectivo, a una mujer que va rogando, que va pidiendo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es ese cambio tan drástico? No nos lo explican. Simplemente se queda como algo así y no nos lo explican que ahora ya lo cambiaron, ahora ya no es a perros, perritos. Entonces ya suena mejor, es la mascotita, perritos. No, sin embargo, en María Valtorta se nos muestra exactamente el qué, el por qué y el para qué de ese pasaje. Y así de muchos, ¿no? Entonces eso nos ayuda enormemente a entender la divina voluntad. Porque es un mismo Jesús. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Es el Jesús hombre y el Jesús Dios. El Jesús que redime y el Jesús que rehace a la criatura. Es el mismo. Es la misma obra. Por lo tanto, debemos tenerla en conjunto. Y eso nos lleva a una comprensión mucho mayor de lo que es Jesús. De hecho, a Luisa en los volúmenes 26 le dice que el evangelio que conocemos son las vocales y las consonantes. Yo creo que ya leyendo la obra de Valtorta ya entendemos, ya tenemos las palabras, las ideas. Ya podemos hacer sílabas. Ya podemos redondear todo esto, ¿no? Así es. Entonces, sí, la obra de María Valtorta creo que es esencial para poder entender en amplitud todo lo que es Jesús, ¿no? Uh-huh. Ok, siguiente. Dice, antes de nacer, se nos preguntó si queríamos hacer divina voluntad. Ojalá. Esa parte es muy especial, sobre todo en María. María, una de las cosas fundamentales que debía de existir para que ella pudiera ser madre del Verbo, es que fuera inmaculada. No es lo principal, pero era necesario que fuera inmaculada. Si ella hubiera tenido actos humanos, de voluntad humana, aunque fuera un acto de voluntad humana, eso hubiera impedido la inmaculadez de María. Jesús nos dice en los libros de Luisa que el querer humano, o sea, el acto humano es pecado. El querer humano es pecado y no nos especifica en qué medida. Cualquier acto humano. Y es obvio, porque si los actos humanos fueron creados para unirse al acto divino y formar generar una vida divina en ese acto, el hecho de hacer un acto humano sin la unión con la divina voluntad, aunque fuera un acto santo, es pecado. Entonces María ya no hubiera podido ser inmaculada. Entonces lo que pasa es que María, como miembro de la familia humana, tiene que ser redimida. O sea, la herencia que trae la familia de María es el pecado original. Entonces se hace una excepción y el alma de María es creada en el interior de la Trinidad y ahí se le impide el paso a la mancha de origen y por eso tiene que pasar su prueba ahí, en ese momento. Se le presenta todo el bien que la divina voluntad contiene y al mismo tiempo se le presenta todo el mal que la voluntad humana ha hecho y hará. Y en ese momento ella decide, nunca dice, tuve horror de ver a la voluntad humana, lo que la voluntad humana hace.
tuve horror y juré nunca hacer uso de mi voluntad y la dejé atada a los pies del trono de la divinidad. Entonces, en ella, así es, ella tuvo ese privilegio. Ahora, eso que María pasó allá, nosotros lo tenemos que pasar aquí, pero acto por acto, acto por acto, acto por acto. No se nos presenta en general, sino se nos va presentando acto por acto. No somos inmaculados, ya eso ya pasó, o sea, podemos llegar, podemos rehacer esa parte, pero seguiremos con la huella del pecado original. O sea, fuimos criaturas redimidas, fuimos criaturas rehechas, o sea, Jesús nos rehizo y nos deja la posibilidad de llegar a tener vida divina. Pero el origen de nosotros fue en pecado original. Ok. ¿Qué explicación se le da a la expresión de Jesús cuando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante esto porque sabiendo que Jesús es segunda persona de la Trinidad, o sea que es verdadero Dios, el verdadero Dios no puede estar desunido del Padre, no puede estar desunido del Espíritu Santo, forman una unidad. Sin embargo, la humanidad de Jesús, vamos a tomarla como el órgano sufriente de Dios. O sea, Dios tiene un órgano a través del cual puede sentir, puede vivir el sufrimiento, puede vivir todo lo que el ser humano vive por su naturaleza humana. El sufrimiento, la carencia, el hambre, el frío, calor, en fin, todo eso. Bueno, sabemos que Jesús tiene que redimir a toda la familia humana, a toda. No importa que estén condenados, que se vayan a condenar y todo, porque el Padre Celestial no se puede quedar sin la retribución de todo lo que Él ha sacado para toda la familia humana. Por lo tanto, el Padre había sacado determinada cantidad de gracias, de dones, incluso de vida de Él para darle vamos a poner a Judas. Pero Judas no acepta y Judas se condena. Y sabemos que está condenado porque Jesús nos lo ha dicho, o sea, y lo ha dicho de manera terrible. Nos ha dicho que si no hubiera existido el infierno, nada más por Judas lo hubiera creado. O sea, en fin, eso es secundario. Así que entonces ahora Judas tiene que dejar totalmente a un lado todo lo que Dios le había reservado para él. Ahora, para que Jesús pueda rehacer esos actos, Jesús tiene que tomar sobre de él los sufrimientos de esa alma. Por eso decíamos hace unos momentos en una pregunta que Jesús tiene que sufrir todo lo nuestro con la persona que había sido abusada, habíamos comentado algo de esto, que tiene que asumir el sufrimiento y todo lo que las reacciones de una persona abusada y del abusador. Aquí con el condenado tiene que sufrir todo lo que el alma que está condenado tiene que padecer. Y la pregunta es, ¿qué padece? ¿Cuál es el sufrimiento de un alma que está condenada? La ausencia de los bienes divinos. La ausencia de Dios. Uh-huh. Ahora, Jesús la humanidad de Jesús, la humanidad del Verbo, tiene que sentir en su interior que está separada de la divinidad. No está separado en ese sentido de que es uno con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero en ese momento la divinidad permite que su humanidad no lo perciba. Y entonces lo que está percibiendo la criatura
es la ausencia de Dios en su vida. Y eso es el sufrimiento que tiene que padecer para poder tomar los bienes, las gracias, los dones, la vida divina que Dios había determinado para Judas. Esa es la manera en que que Jesús tiene que tomarlo para repararlo y pagarle al Padre por eso. Entonces, ¿qué significan esas palabras? Que en ese momento la divinidad se vuelve, no se puede separar, sino se vuelve como invisible para él, no la ve, no la percibe, y entonces se siente prácticamente en el infierno. Pero esa es la manera de pagar al Padre en gloria, en amor, en alabanza, por esas almas que están ahí. A veces Jesús le dice a Luisa cuánto me cuestan las almas. Uh-huh. Le cuestan muchísimo, ¿no? Uh-huh. Algo que valdría la pena que empezáramos a pensar un poco. Si Jesús tiene que rehacer a toda la familia humana y tiene que tomar los actos de toda la familia humana y volverlos con sus actos, volverlos como actos hechos en la divina voluntad y entregárselos al Padre como hechos por la familia humana, la pregunta que yo haría es, para el Padre, ¿habrá alguna merma en cuanto a sus hijos? ¿Habrá alguien que no esté presente ante el Padre? No, porque ya Jesús nos entregó todo lo que el Padre había designado para nosotros. Así es. Uh-huh. Jesús reintegra al Padre todo, no reintegra a la criatura. Uh-huh. La criatura, por su propia voluntad, por su libertad, quiso no unirse a todo lo que Jesús hizo. Y en ese momento esta criatura queda separada y queda incluso condenada. Pero ante Dios, todo lo que esta criatura debería de haber hecho y todo lo que esta criatura debería de haberle entregado a la divinidad, Jesús se lo entregó a nombre de ella, no a nombre propio de Jesús. No es que Jesús haya llegado y haya dicho, mira, aquí está esto que yo te doy, sino dije, aquí está esto que Judas debería de haberte dado. No está Judas no quiso, pero yo te lo doy. Y entonces el Padre recibe todo lo que Judas debería de haberle dado. No sé si esto queda claro. Esto a veces se toma como un error, ¿cómo diríamos? Garrafal, porque estamos excluyendo la parte de la merma que Dios tiene cuando un alma se condena. Pero yo me imagino que al final, cuando venga el fin de toda la historia de la familia humana viviendo en el adextra de Dios, si un alma no le diera al Padre la gloria, el amor, la adoración que debería de haberle dado, eso sería un triunfo para Satanás. Y las carcajadas de Satanás iban a oír eternamente. Te gané. No pudiste completar tu obra. Entonces, ¿cómo podemos congeniar esto? ¿Sabemos que hay almas condenadas? Sí. Bueno, y entonces Dios se quedó sin el triunfo completo. No puede. No se puede. No es lógico. Uh-huh. Por eso es la restitución que Jesús hace. Por eso es la restitución que Jesús le da al Padre. Y junto con Jesús une a María para hacer otro tanto. Y después une a Luisa para hacer otro tanto. O sea que por lo menos van 3 ocasiones, 3 veces, 3 criaturas que le restituyen al Padre por todos los pecadores. Y se supone que cada alma que llegue a vivir en la divina voluntad
será una repetición de lo mismo que hicieron ellos. O sea, repetir la vida de Jesús, la vida de María, la vida de Luisa, y por lo tanto estaríamos repitiendo ese rehacer a toda la familia humana. O sea, el Padre prácticamente no habría perdido nada de lo que Él sacó. Y no es que nada más se lo entreguen, porque no era eso lo que quería, sino se lo van a entregar, pero con ganancia, con lo que Jesús hizo, con lo que María hizo, con lo que Luisa hizo y con lo que todas las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad van a hacer. ¿En qué nos basamos para esto? Acordémonos de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es muy precisa, ¿no? El que no le da, queda fuera. Y le tiene que dar no lo que él dio, sino algo más. Y eso es ese algo más, y lo que da es Jesús y es María. Y sin embargo también Jesús le dice a Luisa que él también estaría dispuesto a venir otra vez. Uh-huh. Y a volver a sufrir otra vez por todos, pero que el Padre ya no se lo permite. Así es. O sea, llega un momento en que la justicia divina dice: yo también tengo que ejercer mis derechos. No se lo permite, no por negación, sino porque es justo que el hombre que ha sido obstinado, el hombre que ha sido totalmente contrario a Dios, aún a sabiendas de lo que es Dios, porque ese es otro punto, decimos, es que no sabían. Bueno, quizá en el transcurso de su vida no lo sabía, pero en el momento de la muerte lo supo. En ese encuentro que el alma tiene con Jesús, en ese encuentro el alma llega a conocer perfectamente a Jesús en cuanto a hombre y Dios verdadero. Conoce la finalidad para la que fue creado, conoce cuál era su papel en este mundo y conoce lo que Él hizo en este mundo. O sea que ahí ese último momento de encuentro le debería de haber servido para arrepentirse. ¿No se arrepintió? Dios no condena, es la propia criatura quien se condena. En fin, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pues aquí los esperamos la próxima vez, el próximo programa. Y le agradecemos a nuestra nueva compañera, a Emma. Gracias, doctor. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Paris. Gracias, Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos. Hasta luego. ¿Quieres despedir? Hasta luego, muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta luego.